Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que estamos haciendo con la intención de generar un poco de conocimiento y sobre todo aprendizaje a todo esto de los servicios en la nube. Mi nombre es William Sánchez, yo soy el gerente de mercadeo de Hostname y me acompaña el día de hoy Edgar Sierra, especialista en uno de nuestros servicios de data center. Antes que nada me gustaría saber si nos escuchan muy bien, entonces si quieren porfa me confirman por el chat. Vale, gracias Viviana, gracias Andrés. Perfecto, entonces pues continuemos. Aquí lo que queremos es los próximos 30 minutos, 40 minutos máximo, que hablemos de esto que digamos que nos tiene en cuenta acá en el día a día de nuestras operaciones. Entonces empecemos. Empezamos con un dato súper importante. El primer dato que les queremos dar es el 50% de las empresas a nivel mundial están mejorando la calidad de los servicios ofrecidos y es un valor relevante en los objetivos empresariales de cada organización. ¿El por qué? Muy bien, creo que lo sabemos y lo estamos viviendo en nuestro entorno y en nuestras empresas y en nuestro día a día en personal, donde la tecnología se ha tomado cada uno de esos espacios en donde nosotros estamos conviviendo. Creo que es hasta un cliché la frase de que la tecnología se está empoderando en gran parte de uno de los objetivos empresariales y personales y sobre todo como herramienta, como canal para alcanzar esos planteamientos que tenemos. Entonces, según Forrester, investigadora de mercado y sobre todo que está encargada en este ámbito empresarial y tecnológico, se están implementando el 50% de las empresas soluciones de nube para optimizar ese rendimiento de sus aplicaciones. Recordemos que hace unos años atrás todos hablábamos del concepto de nube, como hoy hablamos del concepto de blockchain, y finalmente no es que lo implementemos o lo desarrollemos de la mejor manera. Siempre tenemos un temor a lo desconocido. Hoy en día la nube y los servicios cloud son un valor esencial en cada una de las aplicaciones que estamos desarrollando y por eso es que el 50% de empresas a nivel mundial está empezando a aplicar todo este tipo de infraestructura. Eso nos lleva a otro término otro dato relevante donde nos dice que el 67% de las organizaciones se consideran que las modernizaciones de esas aplicaciones son una prioridad. ¿Y el por qué? Es fácilmente porque día a día estamos evolucionando. Así como las cámaras están cambiando, los celulares, perdón, están cambiando su capacidad de las cámaras y día a día está evolucionando cada ese dispositivo que tenemos personal o empresarial, pues necesitamos también optimizar y modernizar esas aplicaciones para que tengan un rendimiento óptimo y se vaya adaptando a esas nuevas herramientas tecnológicas que estamos llevando. Pero eso que se está priorizando nos da tres maneras de verlo. O sea, tenemos como tres beneficios al modernizar esas aplicaciones. ¿Cuáles son? Hablamos de aumento de esa transformación digital que queremos en todas las empresas, un concepto que venimos trabajando, pero que nos falta vincular con la parte cultural de cada una de las empresas. Entonces, vinculamos esa transformación empresarial digital, de software, de hardware, y lo llevamos de la mano con esa transformación cultural que necesitamos para que cada empleado, cada empresa o cada grupo de trabajo tenga el mejor rendimiento óptimo. Mejora la experiencia de los desarrolladores, claramente, porque crea unas nuevas aplicaciones y esas aplicaciones están empezándose a desarrollar en servicios nativos. Entonces, como ya empezamos a desarrollar aplicaciones nativamente en la nube, implementamos conceptos como la containerización para que vayamos desarrollando mucho más ese software. Y finalmente aceleramos esa entrega. Recordemos que hay un nuevo concepto que está rodando que es DevOps. Si no lo saben, es la unión de el área de desarrollo y operaciones para que finalmente salga a relucir una aplicación con menos errores y menos fallos. Normalmente las empresas de desarrollo de software utilizan mucho este concepto de DevOps porque un área desarrolla y el otro implementa. Al unir esas dos áreas siempre hay choques de que el código está mal, de que el lenguaje está mal y eso nos lleva a aumentar los tiempos de entrega, tener muchos errores. Lo que se está creando en ese tipo de industrias es facilitar ese trabajo en equipo
lo llamaron DevOps por medio de unas series de herramientas tecnológicas que facilita el trabajo para que el desarrollo o la aplicación que se está creando tenga menos errores y salga a producción mucho más fácil. Esa cultura y esas aceleraciones de entrega, de mejora de experiencia, aumento de esa transformación digital, van a ser un gran trabajo, van a ser una prioridad y van a facilitar la modernización de esas aplicaciones. Por eso, en este momento quiero darle paso a Edgar para que les hable un poco mucho más de esos servicios en la nube y de esos conceptos que debemos dominar y manejar para llegar a los objetivos empresariales que cada uno queremos. Bueno, gracias, William. Buenos días, mi nombre es Edgar Sierra. Yo soy System Administrator de Hostline Colombia. El día de hoy pues vamos a hablar de la nube, qué tipos de nubes hay, cuáles son los servicios que allí se encuentran. Pero antes que hablar de nube, hay que hablar de un proceso de transformación digital que ha venido a lo largo de estos últimos años, finales del siglo XX, años 2000 y para acá. Y este proceso de transformación digital nace de un concepto que muchos tienen, pocos conocen, que es el on-premise. El on-premise básicamente hace referencia a infraestructura que está en las instalaciones de la empresa. Obviamente, cuando yo adquiero una infraestructura y la tengo que colocar en funcionamiento para la empresa, tengo que disponer de un espacio que no siempre es el ideal. Es un espacio que en algunos casos puede ser un cuarto sin ventilación, puede ser un sitio donde no están las condiciones eléctricas necesarias, y este tema pues afecta mucho temas de garantía y soporte de algunos fabricantes cuando yo hago una inversión para el tema de adquirir equipos y ponerlos on-premise. Obviamente, cada vez que yo hago un despliegue de una infraestructura en mi locación, tengo también que disponer de los servicios profesionales, o sea, administradores y personas que se encarguen de dar funcionalidad a los servicios y dar soporte en el caso de un fallo. Como todos saben, todo eso es dinero. Entonces, cuando esto requiere un mayor nivel de inversión, y mi negocio es otro, por ejemplo, mi negocio es un negocio de farmacéuticas, pues obviamente la inversión que tengo que hacer en infraestructura, en locaciones y en servicios especializados se convierte, digamos, en un problema para el tema de poner a producir realmente el negocio que es el que me está enfocando el tema de mis ganancias. Entonces, cuando el on-premise se hace costoso, lo mejor es llevar esta infraestructura a colocation o servicios en la nube. Rápidamente, para hablar de colocation, es como yo ya hice una inversión, hice un gasto a nivel de activos fijos de infraestructura, pero no cuento con las condiciones de aire ambientales como aires acondicionados, redundancia eléctrica, redundancia de internet en mis locaciones. Una forma muy rápida y clara de poder llevar la infraestructura es a un servicio de data center que cuente con todos los estándares de calidad, que cuente con las últimas certificaciones, los últimos certificados de mantenimiento, de soporte y de generación de mejoras en la infraestructura, y es cuando yo me llevo mis equipos al colocation. Cuando ya llevo mis equipos al colocation, o sea, en un data center con todas las características que les nombraba, lo que recomendamos es que el resto de servicios sean servicios que se puedan desplegar a través de la nube. Entonces, es importante entender qué es nube. Entonces, cuando yo hablo de nube, y bueno, aquí en Hostline intentamos un poco desmitificar el concepto de nube como algo muy, no sé, muy superfluo, algo que está en la lógica, que está en niveles elevados. Intentamos en Hostline tratar de que este tema de la nube se sintetice en que por detrás de esa nube siempre hay una infraestructura física. Entonces, obviamente, esta evolución del cloud computing ha generado una transformación digital a lo largo de los años que inició con uno de sus grandes servicios, que fue el hosting server. Entonces, como saben, el hosting server es un servicio que yo adquiero a través de Internet. Y en síntesis, esa es la gran definición de lo que es cloud. Es cualquier tipo de servicio que yo pueda adquirir a través de Internet. Hosting server fue uno de esos grandes servicios que empezó en el nuevo siglo. Básicamente era un servidor físico ubicado en un data center
donde yo como cliente adquiría unos servicios de cómputo. Cómputo hace referencia a CPU, memoria, discos duros, una dirección IP, unas cuentas de correo. Entonces, ¿cuál era el gran problema de este hosting server? Que en estos hosting eran compartidos y el proveedor siempre colocaba más clientes sobre ese servidor. ¿Esto a qué llevaba? A que en algún momento de la producción los clientes empezaron a competir por los recursos físicos de este servidor. Obviamente esto generaba inconvenientes para el negocio de quien nos contrataba, puesto que si yo tengo, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Una página de marketplace, pero en el mismo hosting server hay una página de apuestas en línea, pues obviamente el uso y el consumo de las apuestas en línea va a ser superior a la del marketplace. Entonces yo como cliente voy a verme afectado por tener en el mismo servidor otro cliente que me consuma más red, que me consuma más disco, que me consuma más CPU. La solución en este proceso de transformación digital fue pasar al hosting VPS. Entonces el hosting VPS era el mismo servidor físico, con la diferencia que yo podía segmentar a nivel de máquinas virtuales los recursos que cada uno me contrataba. Entonces aquí lo que colocamos fue una capa de virtualización donde cada cliente, de acuerdo a lo que compraba a nivel de espacio en disco, a nivel de direcciones IP, a nivel de servicios, no podía competir con otro cliente que estuviera en el mismo servidor, pues porque eran instancias totalmente independientes. ¿Cuál fue el problema aquí en el hosting VPS? El tema de que son recursos finitos. Si bien hosting VPS es una solución que ahora se encuentra vigente, hay millones de VPS activos en la red, tenía esta dificultad que cuando se me acababan los recursos, yo tenía que hablar con mi proveedor para realizar algún tipo de migración. Obviamente, estas migraciones me obligaban a quedarme fuera de línea. Y al quedarme fuera de línea, pues yo tengo una aplicación. Cualquier segundo que yo esté fuera de línea es dinero que yo pierdo como empresa. Entonces, fue cuando este proceso de transformación dio a los servidores dedicados. Entonces, los servidores dedicados era un servidor que se le entregaba específicamente al cliente. El cliente podía hacer temas de virtualización o temas de aplicación o temas de servicios al modo que él conveniere, pero igual en algún momento se iba a acabar. Entonces digamos que siempre la preocupación que ha tenido el cloud o los servicios de internet es que los recursos son finitos. Entonces cuando los recursos son finitos necesitamos buscar alternativas para que este crecimiento sea un crecimiento que no afecte tanto al cliente. Y fue cuando nacieron los clústeres. Los clústeres pues son agrupaciones de servidores que si bien cumplen las mismas funciones de los servidores dedicados, son servidores que yo voy apilando como módulos, como por decir algo, fichas de Lego, y a medida que yo voy apilando servidores, independientemente del servicio que tenga, esto me va aumentando la capacidad de cómputo, que es CPU, memoria, disco duro y demás. Entonces, fue tan exitoso el tema de los clústeres que digamos que es uno de los pilares fundamentales para el tema de Cloud Computing. El tema de Cloud Computing, como ustedes saben, esto ya se sintetizó a Cloud, pero no es algo que esté en el aire, que no sepamos dónde está. Siempre por detrás del Cloud hay en algún lugar del mundo unos servidores físicos realizando cómputo para dar el servicio. ¿Qué tipos de servicios? Pues todos los servicios que nos podamos imaginar. Servidores, almacenamiento, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, bases de datos, seguridad, backup, todo lo que podamos pensar como servicio por demanda es Cloud Computing. Y estos se enmarcan dentro de tres grandes tipos de nubes. En el webinar pasado, por ejemplo, una de las inquietudes fue, ¿cuál es la diferencia entre nube privada, nube pública, nube híbrida? Digamos que parte de este webinar es poder aclararles a todos ustedes cuáles son las grandes diferencias que hay. Entonces, empecemos con nube pública. Dentro de nube, siempre que hablamos de nube, hablamos de tres grandes servicios, que es el IaaS, el PaaS y el SaaS. El IaaS es infraestructura como servicio, el PaaS es plataforma como servicio y el SaaS es software como servicio. Tanto en nube pública, en híbrida o en privada, siempre vamos a tener esos tres servicios. Más adelante los vamos a ver, pero las grandes características de nube pública son que comparten recursos, es decir, yo dispongo de una infraestructura en varios data centers, en varios países, que se replican,
que se comunican entre sí y que son parte de un ecosistema total. O sea, no son entidades físicas, no son entidades independientes, sino que son parte de una gran agrupación de clústeres a nivel mundial donde se replica información. El direccionamiento es público, es decir, cuando hablamos de público no hablamos de inseguro, hablamos de que utiliza direcciones IP públicas que permiten acceder a los servicios a través de esa dirección, a través de un dominio, a través de un nombre DNS, entre otros. ¿Para qué es ideal la nube pública? Pues para páginas de consulta, correos web, la mayoría de correos, el Gmail, el Outlook, son correos que están en nubes públicas. Para algunas aplicaciones en línea, obviamente dependiendo del tipo de datos que use, almacenamiento, como por ejemplo Google Drive, como por ejemplo OneDrive, y entornos de desarrollo y pruebas. ¿Cuál es la gran característica que tiene una nube pública? Es que el autoaprovisionamiento es en línea desde un portal. Es decir, sin conocimientos técnicos, yo adquiero una suscripción, entro a un portal y como un carrito de compras voy creando lo que necesite, sea IaaS, PaaS y SaaS, que lo veremos más adelante. Una nube privada también tiene los mismos 3 servicios, IaaS, PaaS y SaaS, pero los recursos son dedicados. Recursos dedicados hace referencia a infraestructura que yo coloco en un data center, pero que tiene unas consideraciones de replicación diferentes a la pública por el tipo de datos que yo uso. Estos son, por ejemplo, ideales para entidades gubernamentales. Por ejemplo, no sé, Migración Colombia tiene una circular de Interpol. Eso es información sensible que no puede ir en una nube pública, tiene que ir en una nube privada. O cuando yo soy una EPS y tengo información de historias clínicas, yo no la debo poner en una nube pública, puesto porque hay ciertas leyes en ciertos países que tienen unas consideraciones respecto a esa información. La gran diferencia son direcciones públicas, sí, o sea, son servicios que se quieren a través de Internet, pero hay protocolos privados detrás de ellos. Protocolos como, por ejemplo, VPN Site-to-Site, que es un protocolo de comunicaciones para establecer relaciones de confianza entre sitios. Y el aprovisionamiento no necesariamente tiene que ser a través de un portal, depende del tipo de servicio, puesto que yo puedo aprovisionar de forma automática o puedo aprovisionar a través de un administrador de acuerdo a las características del servicio. Si es una backup, pues tiene unas consideraciones diferentes a que si fuera una virtualización. Y la nube híbrida, pues yo lo sintetizo como lo mejor de los dos mundos. Es decir, puedo tener las características de autoaprovisionamiento, de replicación a nivel mundial de la nube pública, pero mantengo protocolos privados de nube privada. Es importante tener mucho cuidado con el tema de nube híbrida porque, de acuerdo, hay ciertas reglamentaciones con la información. Creo que entidades financieras o entidades gubernamentales creo que no pueden sacar la información del país, si no estoy mal. Entonces, la nube híbrida es muy buena para cuando la información no es tan sensible. Bueno, entremos en materia. IaaS, PaaS y SaaS. Estos son los 3 grandes modelos que hay de servicio en la nube, sea nube privada, pública o híbrida. Como les decía, el tradicional on-premise, todas las capas que ustedes ven en ese azul son capas que administra el cliente. El data center o el espacio donde las ubicó, redes, almacenamiento, servidores, virtualización, sistemas operativos, bases de datos, aplicación y la data. Todo tenía que administrarlo el cliente. Entonces, vuelvo y repito, cuando mi negocio no es el de TI, mi negocio es otro, yo digamos que no debo desgastarme en la administración de estos servicios, puesto que estos servicios pueden ser administrados por otros y obviamente con un costo mucho menor. Cuando, digamos, el problema mío es de la locación donde yo ubico mi infraestructura, está el colocation, donde el data center me lo provee alguien y la misma infraestructura yo la muevo a ese colocation. Entonces yo me libero de costos como de mantener el centro de cómputo, que tengo que tener un aire acondicionado, que tengo que tener doble de internet, que tengo que tener redundancia UPS, etcétera. Entonces para eso es el colocation. Pero si yo lo que voy a hacer es empezar a desplegar mis aplicaciones en nube, bueno, aquí está hosting, que era el que les hablaba anteriormente. El hosting iba hasta los servidores físicos y toda la parte interna la administraba el cliente. Pero cuando ya entramos a hablar de nube, independientemente del tipo de nube que sea, hay 3 grandes tipos de servicios. El primero es el IaaS. El IaaS es infraestructura como servicio. Infraestructura como servicio es que yo me despreocupo del data center, de los temas físicos y de la virtualización. Yo lo que necesito es una máquina lista con direccionamiento IP para
para trabajar. Entonces, como ustedes ven, el azul muy oscuro hace parte de lo que administraría el proveedor, y lo que está en el azul un poco más claro es lo que administraría el cliente. Un gran caso de IaaS es, por ejemplo, una máquina que yo compré en Azure. Cuando yo compro una máquina en Azure, yo no me preocupo si está virtualizado en VMware, si está virtualizado en Hyper-V, lo que sea que esté virtualizado. Simplemente yo ya tengo credenciales para acceder a la máquina y empezar a trabajar. Eso es un IaaS. Un PaaS va un poquito más arriba, es un sistema, aparte de la virtualización, otorgó temas de sistemas operativos y bases de datos de ciertas plataformas. Un gran ejemplo, por ejemplo, es un backup como servicio. Entonces, en un backup como servicio, no solamente yo como proveedor entrego la máquina para que el cliente la trabaje, sino que estoy entregando una plataforma de backups que va a tener que ser administrada, sí, por el cliente, pero solamente a nivel de, por ejemplo, en el caso del backup de los jobs de respaldos que vaya a hacer, pero todo el tema hacia atrás de las bases de datos y sistemas operativos va a ser un tema propio del proveedor. Y el SaaS es ya todas las capas, incluyendo aplicación, capas que permiten tener una entrega al proveedor de administración total. Un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, Google Drive. Cuando yo voy a subir información a mi Google Drive, a mí no me interesa dónde está, ni en qué lugar, ni bajo qué se virtualiza, no. Simplemente me encargo de administrar mi propia data. Esos tres grandes pilares, esos tres grandes servicios son los que enmarcan las nubes dependiendo del tipo de nube que llevemos a cabo. Entonces, para maximizar el rendimiento de sus aplicaciones es necesario contar con servicios de data center y obviamente que estos servicios de data center tengan las siguientes premisas de la nube que hacen referencia a seguridad y control. ¿Cuáles son esas premisas de la nube? La agilidad. Agilidad es que yo pueda llamar a mi proveedor y decirle, proveedor, necesito que me repliquen en mi información en otro data center. Entonces, si el proveedor me da unos tiempos supremamente largos, no estoy cumpliendo con las premisas de la nube. Costo. Obviamente que el costo siempre sea menor a la inversión que yo tenga que hacer, por ejemplo, si compro la infraestructura. Entonces, obviamente, en la actualidad, en costo, la nube está compitiendo muy fuerte y no hay nada que hacer. O sea, la inversión que yo tengo que hacer para comprar infraestructura es de mucho más dinero que si yo adquiero un servicio en la nube. Escalabilidad, lo que les decía de la agrupación de servidores, que si yo quiero crecer a nivel de disco duro, esto sea transparente o que tenga los mínimos porcentajes de indisponibilidad, puesto que no me sirve estar fuera de línea un poco de tiempo. Disponibilidad, es decir, que yo pueda tener acceso a la información desde cualquier lugar siempre y cuando tenga internet. Por ejemplo, un Google Drive, yo tengo acceso a él desde cualquier lugar. Si yo tengo un software contable, ese software contable, si es de la nube, yo puedo acceder desde cualquier lugar. Rendimiento, obviamente, este rendimiento va enfocado a que no se me vaya a bloquear, que no tenga timeouts ni nada de ese tipo de cosas que tengan que ver propias de la infraestructura. Seguridad. Seguridad hace referencia, digamos, a la tríada de seguridad, que es integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, que la información no se me vaya a perder si la subo a la nube, que la información no se me vaya a fragmentar porque se está replicando en diferentes data centers y que el mantenimiento sea, obviamente, muy transparente para los usuarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para maximizar el rendimiento de nuestras aplicaciones? Primero, ver dónde estamos. Estamos en on-premise, estamos en hosting server, estamos en VPS, tal vez yo necesito un IaaS, es decir, administrar máquinas virtuales, tal vez necesito una plataforma para liberarme del tema de administración y contratar a una persona que se encargue de la administración, o voy a un SaaS donde simplemente me encargo de administrar la data. La infraestructura necesaria, lo que quiero que se lleven hoy es que detrás de cualquier nube pública, híbrida o privada, siempre hay infraestructura física. ¿Cuál es la gran diferencia? La infraestructura física es dedicada en el caso de una nube privada y tiene unos temas de replicación diferentes, específicos de acuerdo a normatividad y leyes vigentes, y temas de todo el tema de nube pública son entidades que actúan como un ecosistema, pero en diferentes países. Pero siempre por detrás hay servidores, hay switches, hay firewalls, hay almacenamiento, librerías, etc. ¿Qué opciones tenemos entonces para maximizar el rendimiento de nuestras aplicaciones? Pues lo primero es
poder identificar bien qué tipo de nube requerimos, si es una nube pública de acuerdo al tipo de servicio o privada, o si nos vamos de pronto a una híbrida para tener lo mejor de ambos mundos. ONAP como una plataforma que me permite autoaprovisionar todos estos servicios de nube pública. Recuerden que lo que estamos buscando es que cuando el negocio no es de TI, podamos liberar esa carga operativa de las empresas. Entonces, por ejemplo, ONAP es un orquestador que me permite autoaprovisionar con conocimientos muy básicos a nivel de TI. Es un orquestador muy similar a Azure, a Amazon Web Services, y que me permite obviamente desplegar máquinas en minutos. Y obviamente nosotros como Hostline estamos enfocados a el X as a Services, es decir, cualquier cosa como servicio. Entonces, cualquier cosa como servicio hace referencia a una máquina virtual como servicio, una backup como servicio, un DRP como servicio, un almacenamiento como servicio. Estamos, digamos, en un momento de transformación tecnológica que cualquier servicio por demanda se puede entregar a través de la nube, y es, digamos, nuestra misión tratar de que todos ustedes puedan migrarse a nube y puedan empezar a disfrutar de estos servicios que obviamente van a maximizar el rendimiento de sus aplicaciones y les van a liberar carga operativa de manera, pues, grande. Ahí, gracias Edgar, ahí es donde empezamos a ver de dónde se están desplegando pues digamos que nuestros nuevos, llamémoslo, valores corporativos empresariales, porque desde hace muy pocos años venimos nosotros haciendo una transformación corporativa para ofrecer ese tipo de XaaS o XaaS, o como lo queramos llamar, cualquier SaaS, cualquier servicio, cualquier cosa como servicio. Entonces, esperamos que les haya gustado este webinar. Queremos abrir en este momento, si tienen inquietudes, preguntas, que nos las hagan saber, nos pueden escribir por chat o nos pueden levantar la mano para atender esas inquietudes que tengan hasta el momento. Perfecto, entonces, pues, ¿qué costo tiene, Oscar? Buenísima pregunta. Bueno, lo importante es, obviamente nosotros tenemos un equipo que ayuda primero a identificar, o sea, ¿qué necesitamos primero? Identificar el tipo de servicio, sí, para poderlo enmarcar dentro de uno de los tres tipos de nubes, si es una pública, una privada, una híbrida, y luego de eso definir si lo que quieren es un IaaS o como una infraestructura como servicio, un PaaS, un SaaS o cualquier cosa como servicio. Ahí hay un punto que te quiero también apoyar, Edgar, es que basados nosotros en esa, llamémoslo así, consultoría que llaman, o en esa necesidad, o en encontrar esas necesidades ideales para cada uno de los clientes, nuestro equipo de preventa, nuestro equipo comercial, se encarga de trabajar este tipo de soluciones. Entonces, pues, Oscar, si deseas, te estaremos contactando para que podamos hablar un poco más a profundidad de cuáles son las necesidades que puntualmente tú estás requiriendo. Nosotros vamos a compartir este webinar por nuestras redes sociales, también se los estaremos compartiendo a sus correos electrónicos para que tengan esas memorias de estos 30 minutos que estuvimos hablando sobre este tema que es bastante relevante. También les queremos hacer llamémoslo así, una petición. Sigan en nuestras redes sociales, no solo por el contenido, sino porque este año para nosotros es sumamente relevante, que queremos compartir con ustedes ese desarrollo del propio data center que estamos creando, y allí estamos entregando contenido, imágenes, videos, sobre todo este tipo de digámoslo así, campaña o estrategia que estamos desplegando este año. Entonces es súper chévere que podamos compartirles y que estén pendientes de todo ese contenido y esa viralización que podemos llegar a formalizar con este tema que es Data Center, y es tan importante para nosotros y para ustedes claramente. Entonces, pues no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo. Les estaremos, como les dije, enviando este webinar y que tengan un excelente día.